decir, creo que nosotros tenemos que tener un objetivo claro en esto de la enseñanza y de la predicación. Nosotros todos tendríamos que predicar, todos. Es decir, aquí no hay personas especiales, sino que todo bautizado tendría que ser llamado a la predicación y anunciar, ¿ya? Pero en esto del anuncio tenemos que trabajar, hay técnicas, ¿ya? Yo la verdad, yo las he ido aprendiendo en el tiempo, porque no aprendí naciendo predicador, ¿ya? Pero creo que uno tiene que tener claridad en lo que va a transmitir, y eso es algo que es muy importante para aquel que tiene la inquietud de predicar. Tiene que tener claridad, pedagogía, tiene que tener creatividad para entregar un mensaje, ¿ya? Y ese mensaje pueda ser entendible hasta por la persona más ignorante que puede estar en la asamblea. Y uno tiene que pensar a ese nivel. Uno tiene que pensar que en una asamblea hay diversidad de personas. Hay personas que tienen a veces, como dicen algunos, hermano, a mí no me entra, ¿ya? Y tenemos que llegar a ese tipo de personas para que esto les entre, ¿ya? Y eso hay una serie de estrategias, hay ejemplos, hay cuentos, hay dinámica, hay un gesto corporal que nos va a ayudar a que la persona a lo mejor no se va a recordar del texto, pero se va a recordar, no sé, de un ejemplo, de un cuento, de una dinámica que se hizo. Y eso ya va a tener por lo menos la claridad, ¿ya? Yo creo que alguien me ayude a entregar esto, después les prometo darle al resto, y vamos a empezar definiendo dos conceptos: predicación y enseñanza, ¿ya? Y quiero preguntarles, porque ustedes ya, muchos ya dan predicar. ¿Es lo mismo una enseñanza que una predicación? No. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre predicación y enseñanza? ¿Ya? Un tema. Pero la enseñanza es palabra de otro tema. ¿Cómo podemos ver? ¿Cuál sería la diferencia? La prédica es escuchar al predicador. Ya. La enseñanza es intervenir. No, sí, siempre tiene un poquito de todo. Pero, a ver, entre predicación y enseñanza, aunque la predicación tiene enseñanza igual, es la presentación. Es decir, una presentación, la presentación es diferente. Por ejemplo, los seminarios de vida del Espíritu tienen que ser predicados, no es una enseñanza. Es decir, tiene que exhortar, la persona que da un seminario, ¿ya? Tiene que exhortar, tiene que sacudir. En cambio, una enseñanza son conceptos donde vamos clarificando algunos conceptos, algunas ideas, donde la persona las va a entender más intelectualmente, ¿ya? En cambio, la predicación toca más el corazón, ¿ya? Toca más el alma de la persona. Aunque yo esté hablando de Jesús, la presentación me va a llevar, la predicación me va a llevar a que la persona experimente a Dios. Es una experiencia más vivencial, diría yo, ¿ya? Pero lo voy a aclarar bajo un concepto. En el Nuevo Testamento, si ustedes van a los Hechos de los Apóstoles, los discípulos hacían predicación. Ellos daban el querigma, ¿ya? El querigma, que era el primer anuncio, ¿ya? El querigma hoy sería los seminarios que hacemos nosotros, seminario de vida en el Espíritu, ¿ya? El objetivo del querigma es llevar a la gente a un encuentro con Jesús. Yo quiero en la predicación que la gente tenga un encuentro con Jesús, ¿ya? En cambio, la enseñanza es como para entrar en el conocimiento de Dios,
conocer, por ejemplo, la catequesis es una enseñanza progresiva, ¿cierto? Se enseñan dogmas, se enseñan normas, se enseñan los deberes que nosotros tenemos que hacer. Por eso es tan diferente cuando la gente va a una catequesis que no ha recibido el querigma, se aburre. Se aburre, porque no entiende nada. ¿Por qué? Porque no ha recibido primero el querigma. No ha recibido primero el encuentro con Jesús resucitado. ¿Ya? Entonces, Jesús va a ser el centro de la predicación. ¿Ya? Entonces, ahora, una enseñanza, el querigma puede implicar enseñanza igual, pero vuelvo a repetir, es la forma. Es la forma como yo presento el mensaje. Por ejemplo, hay personas, doy ejemplo, que pueden ser, hay que diferenciar, y esto también es que implica empezar a trabajar con el discernimiento puro. Uno tiene que aprenderse a conocer un poco y la comunidad tiene que también dar una opinión respecto a eso. Hay hermanos, hay hermanas que sirven más para dar seminarios. ¿Ya? Tienen esa chispa, esa dinámica para entregar seminarios. En cambio, hay hermanos y hay hermanas que tienen un carisma más para la enseñanza, como para cosas más profundas, entrar en un tema de mayor profundidad, donde uno pueda aclarar conceptos, ideas, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que diferenciar también dónde uno se siente más cómodo. Si me siento más cómodo predicando, exhortando, sacudiendo a la asamblea, o me siento más cómodo explicando, dando una enseñanza más progresiva, más paulatina, más calmado, porque puede que yo por mi personalidad yo sea más efusivo, otros son menos efusivos, pero no quiere decir que también no sirva por eso, porque no quiere decir que todos los que predican tienen que estar muy efusivos, sino que tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Ahora, cuando uno empieza en lo que es la predicación, tiene que haber una preparación permanente. Los que quieren y se sienten llamados a predicar, se tienen que preparar. ¿Y cómo se prepara un predicador? Primero que nada con la oración. Se prepara con la palabra, conociendo a aquel que va a predicar, conociendo a aquel que se va a anunciar. Se prepara leyendo una buena lectura, leyendo libros de la iglesia, catequesis, leyendo el catecismo. ¿Qué dice la iglesia? Porque a veces cuando uno va a dar una enseñanza, a veces tiene que dar la voz de la iglesia. Porque a veces yo puedo decir mi opinión, pero yo tengo que hablar de parte de la iglesia también, porque no estoy aquí en forma como un ente individual. Yo ante todo soy renovado, pero soy católico y pertenezco a mi iglesia. Entonces a veces la vida hay que dar una visión también de lo que dice la iglesia. Entonces para eso también hay que un poco estudiar. Tiene que tener vida sacramental un predicador. Es incongruente que predique sobre los sacramentos un día y no va a misa, no se confiesa, no tiene una vida en el espíritu. Para eso tiene que también asistir a cursos, enseñanza, retiro. Nosotros muchas veces la gente no puede decir yo ya lo sé. Pero yo he escuchado hermanos que dicen, no, ya yo no voy más al retiro, que yo ya voy, ya hay miles. Pero ¿qué saca que hay miles y están sentados, no han hecho nada? Entonces, esa es la parte de preparación que para mí es muy básico. Luego viene lo que es las elecciones de los temas. Cuando uno va a predicar, tiene que hacer una muy buena selección y tiene que saber bien a quién le va a predicar. No es lo mismo predicar a jóvenes que predicar a adultos. No es lo mismo predicarle a adultos de una realidad a una realidad de acá. No es lo mismo predicar a hermanos de la tercera edad, no es lo mismo predicar a sacerdotes religiosas que predicarle a personas que están partiendo en esto. Entonces para que la palabra tenga un efecto en
cada persona uno tiene que hacer una buena elección del tema. Y esos temas obviamente pueden ser sanación, vida sacramental, vida de oración, vida de santo, etcétera, etcétera, etcétera. También el exponente, en este caso uno, tiene que también tener una preparación, ¿ya? Tiene que tener dominio de lo que uno va a hablar, y para eso uno lo tiene que estudiar, es decir, porque la gente se da cuenta cuando alguien maneja un tema. La gente no es tonta. Entonces la gente dice, como que no me quedó claro, pero no me quedó claro no porque el exponente no supo exponer el tema, no le quedó claro porque no fue convincente y no fue claro en su idea, o porque también le faltó estudiarlo, ¿ya? Y eso la gente se da. Entonces, para eso uno, cuando está partiendo en esto, tiene que buscar apoyo de hermanos un poquito más crecidos, que te den algunas píldoras, por decir así, algo que te ayude a enfrentar o preparar el tema con alguien que tiene mayor experiencia. Yo por lo menos, cuando predico, preparo una enseñanza, hasta el día de hoy lo hago, yo les predico a las camas. Yo me gano frente a mi cama y le predico a la cama. Me imagino que toda esa cama es una platea llena de gente y yo ensayo mi tema. Me voy y a veces en el ensayo que hago solo, me fluye mi idea, digo, mira, esto es interesante y lo apunto, ¿ya? Eso es importante, apuntar ideas, porque nosotros, por muy del espíritu y por mucho dominio que tú tengas del tema, hay cosas que a veces la preparación nacen, te las da Dios, te las da el Espíritu Santo, y que te las dio en ese minuto y no se te va a venir nunca más eso, ¿ya? Entonces a veces es bueno eso de apuntarlo, ¿ya? También saber a quién le vas a predicar, eso es importante. Y la preparación del exponente, aparte del estudio, es de orar. A mí me gusta mucho orar por mí, orar por los que me van a escuchar, orar por el lugar físico donde voy a estar. Y siempre hago esto, invito a muchos arcángeles que ya estén purificando el ambiente donde voy a estar. Le digo a la Virgen que se adelante a preparar el camino, que me preparen con los corazones de todas las personas. Y si lloro mucho con la gente que me va a escuchar ese día. Entonces la gente, yo creo que por la intercesión que yo estoy haciendo, la gente también va a irse más abriendo a Dios, ¿ya? Vamos, ¿cómo preparo una enseñanza? ¿Ya? En sus manos hay un esquema que luego lo vamos a ir trabajando un poquito, porque es como un taller esto, que para mí es muy importante, porque nos va a ayudar a preparar una enseñanza para el grupo oración o para una reunión que no sea más allá de media hora, ¿ya? Porque en el grupo de oración no se hace una enseñanza de una hora, porque para eso usted va a un curso, va a un retiro donde se profundizan ciertos temas. En el grupo de oración no necesitamos tener una predicación tan larga, sino que lo importante es que esté dentro del soporte que yo siempre digo, la mesa de una reunión carismática. Una de las patas es la enseñanza. Un grupo siempre tiene que tener enseñanza, la palabra siempre tiene que estar ahí. Puede estar muy hermosa la oración, pero la enseñanza, aparte de sanar la ignorancia, también le va a dar a la persona una convicción, va a ir clarificando algunas ideas, va a ir dando respuesta a algunas cosas. Por lo tanto, siempre la palabra tiene que ser predicada. No, lo ideal que en todo grupo donde yo participe, ojalá pueda haber siempre un tema de parte de Dios donde podamos explicar cosas muy sencillas. Por un ejemplo, una vez en mi grupo de oración, por ejemplo, el tema de la alabanza, que es un tema profundazo, no es para trabajar una sola prédica. Estuvimos trabajando 3 meses la alabanza. Vimos diferentes formas de alabar, frutos, los problemas, los obstáculos, los frutos, etc. Entonces, tuvimos
3 meses donde estuvimos dando puros temas de alabanza. Es decir, que queríamos profundizar en ese tema, pero en una reunión de oración es imposible profundizarlo, porque la reunión no más allá de 1 hora y media dura. Entonces, ¿cómo voy a profundizar un tema si yo le puedo dar más protagonismo a ese tema? Entonces, ahí lo voy a hacer. Por ejemplo, algunas cosas que hay que evitar. Primero, la deficiencia en la preparación. Yo creo que la base de toda preparación de un tema es la oración. Es decir, cuando nosotros oramos, yo siempre digo esto, cuando yo oro, yo entro al corazón de Dios. ¿Dónde entramos? Al corazón de Dios. Cuando nosotros entramos en el corazón de Dios, Dios nos revela sus secretos. ¿Qué nos revela Dios? Sus secretos. Por lo tanto, Dios nos enseña y nos muestra específicamente lo que tenemos que decir. ¿Cómo hay que decirlo? Yo creo firmemente que una de las cosas muy importantes es la oración. También en la preparación hay deficiencia en la exposición de un tema. A veces hay temas que no llegan, no le llega a la gente para nada. Puede haber sido que haya sido mal discernido el tema o haya sido mal expuesto el tema. No es un tema que la asamblea se siente como hay una conexión, ¿ya? La gente no está interesada, ¿ya? Entonces puede que también eso haga que el tema sea deficiente en la forma de entregar. También puede haber una inseguridad en el conocimiento del tema. La gente puede que no maneje el tema. Yo siempre digo a la gente, nunca prediquen de un texto bíblico si usted no conoce bien el texto bíblico. Porque a veces ocurre que uno a veces puede bajar una prédica de internet o toma una enseñanza de un libro, pero puede que dentro de todo de lo que se está diciendo ahí, puede que un texto bíblico a usted no le dice mucho. Y no le dice mucho por varias razones. Uno, por el estado que tú estás viviendo. Otro, porque no tengo conocimiento. Otro, porque no tengo el contexto histórico del texto. Entonces, si yo no sé eso, preferible no meterme con un texto bíblico que yo no maneje. Siempre cuando uno quiere partir en la predicación, debe manejar textos que uno los sepa explicar. Si usted no sabe explicar textos del Antiguo Testamento, no se meta ahí. También tiene que haber, a veces hay una deficiencia en la comunicación, es decir, cómo yo entrego el tema. Eso tiene que ver un poco con la didáctica. Hay personas que tienen ese don, hay personas que tienen el don de enseñar, es una pedagogía. El Espíritu Santo nos enseña verdaderamente. Yo la verdad, yo soy profe, pero a mí la pedagogía no me la dio la universidad, a mí me la dio el Espíritu Santo, porque yo comencé a predicar desde antes que sea profe. Ahora, muchas personas se sienten llamados a la enseñanza, a la predicación, pero no todos tienen el don. Eso pasa en todo. Lo mismo pasa con la intercesión. Todos podemos interceder, pero no todos tienen el don. Todos podemos orar por sanación, pero no todos tienen el don de sanación. También aquí existe un carisma. Es decir, hay personas que sirven para predicar, sirven para enseñar, pero el problema es que no lo han descubierto. El problema es que a veces han tenido muy malas experiencias en sus inicios y han quedado bloqueados. Es decir, cuando una persona quiere partir en la predicación, no tenemos que estar los que sabemos un poquito más, hacer un análisis tan minucioso, tan exhaustivo como diciendo, ah no, te equivocaste de haberlo dicho acá, mira, debería haber usado este otro texto. No, porque cuando uno parte, hermano, uno tiene que considerarle a los hermanos la buena disposición que tuvieron. Luego vendrá el perfeccionamiento, el perfeccionamiento, pero cuando uno parte en cualquier carisma que quiera trabajar, el carisma siempre está en bruto. Luego uno lo empieza a pulir, ¿ya?
en la primera predicación, en la segunda, en la tercera, cuarta, no quiere decir que usted me puede decir a mí, es que yo no sirvo. No, usted tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que perfeccionarse y va a ir aflorando ese don que está guardado, está muy escondido, pero que necesitamos obviamente de los hermanos. Es decir, uno necesita a veces los hermanos que están partiendo en esto decirle, hermano, muy bien, lo hiciste muy bien, me gustó. Eso anima, eso da seguridad, pero a veces no lo hacemos, ¿no? Empezamos a criticar que no dijo el texto, que lo dijo mal, que gritó mucho, que se cayó, que movió mucho las manos, eso pasa siempre. Ahora, cuando uno tiene el don, uno tiene algo que es la creatividad. Esto es básico. Cuando uno da un tema, tiene que pedir creatividad al Espíritu Santo. Señor, ¿cómo quieres tú que yo haga este tema? ¿Cómo quieres tú que yo termine el tema? ¿Cómo quieres tú que yo parta el tema? ¿Cómo quieres tú que lo que yo voy a entregar pueda tocar más a la gente? Entonces el Señor, que es muy sabio, nos va a dar su sabiduría, nos va a dar una didáctica, nos va a dar un cuento, nos va a dar un chiste, nos va a dar un testimonio, algo que cale en lo más profundo de la persona, porque muchas veces el problema de esto es que uno quiere decir mucho y a veces no dice nada. Habla mucho y no dice nada. Yo tenía un conflicto el día de la mañana, porque a mí esta prédica de esta mañana me tocaba ver la noche. Yo ya estaba esquematizado, me tocaba en la noche y relajarme en la noche, y veo que el cura no está. Me dicen, ahora tiene que hacerlo. Me cambió todo mi esquema. Pero anoche, orando, me faltaba algo de la prédica. Orando, Dios me regaló cómo tenía que finalizar la predicación esta mañana. Esto de orar unos por otros. Eso no lo traía yo de verdad. El Señor me lo regaló anoche, orando con los hermanos. Entonces, uno tiene que pedirle a Dios la creatividad, la didáctica, para que ese mensaje pueda principalmente tocar el corazón de la gente, porque eso es lo que quiere tocar la prédica, tocar el corazón de la gente. Y es decir, el conocimiento viene aquí, el mensaje, la enseñanza viene aquí, la predicación viene aquí, pero tiene que hacer este camino, que es bajarnos acá, y no siempre se baja. Ahora, ¿cómo baja la predicación? ¿Cómo baja el mensaje? Por medio de la oración, por medio de un testimonio, por medio de un canto, por medio de una expresión que el predicador o la predicadora haga, y eso le va a marcar a la persona. Ahora, dentro de la enseñanza, las enseñanzas se dividen en tres tipos. Hay una enseñanza que uno puede hacer con un texto bíblico. Tiene que considerar también las partes de la enseñanza. Es decir, no basta saber que tengo que predicar, ahora yo tengo que separar eso. Y la forma como lo voy a exponer, lo voy a explicar enseguida. ¿Ya? Modo de exponer un tema. Primero, debemos tener algunas cosas bien claras. En caso que usted participe en un grupo de oración o de otro movimiento, ¿no es cierto? Siempre hay alguien, en los grupos hay una coordinación, un equipo de servicio, algunos hermanos que están dirigiendo el grupo. Por ejemplo, es bueno siempre al predicador orar por el predicador. Cuando él va a hablar, ¿no es cierto?, es bueno que el predicador pida a la asamblea que oren por él, ¿ya? Y le pedirá al encargado del grupo, al encargado de ese minuto, que por favor ore. Esto es muy importante, porque en ese minuto, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo lo que yo trabajé, lo que yo oré, lo que yo me esforcé, lo estoy poniendo ahora en la libertad del Espíritu Santo.
Ahora yo quiero que tú, Espíritu Santo, ordenes ahora, porque una cosa que yo pueda haber ordenado muy bien el tema, pero aquí me cambió. Y a mí me pasó en una oportunidad, y yo le diría que es la mejor predica que he hecho en mi vida. Dios me cambió todo, porque eso también el predicador tiene que ser como bien libre, no tiene que ser tan cuadrado, porque a veces somos muy esquematizados. No, es que yo tenía que decirlo y lo es. No. Me acuerdo hace 3 años atrás, en un congreso en Valdivia, me tocaba hablar sobre alabanza. Y me lo habían dejado justamente en la tarde. Yo lo pedí, porque es la hora donde los jugos gástricos comienzan a funcionar. Entonces escuchar tenía que ser algo dinámico, algo vivo. ¿Y qué pasó? Que cuando empezaron a orar por mí, se desató una unción de Dios muy fuerte y pareciera que partimos de atrás para adelante. Es decir, antes de predicar, el Señor vivenciamos el tema. Y comenzó una oración tan poderosa que empezó a caer la gente, todos oraban y que quebrantaban, ¿me entiendes? Eso era al final. Yo le dije, Espíritu Santo, te equivocaste, como al final. Pero partió al inicio. Y cuando se oró para que yo partiera, el Señor me bloqueó todo lo que yo había estudiado. ¿Ya? Es decir, me borró todo, ¿te acuerdas? Que fue cuando, y ahí en el ejercicio mismo de la predicación, Dios me dio una predicación del Espíritu. Y ahí fue que descubrí 3 cosas, que lo pueden buscar en YouTube, el video, dice Congreso de Valdivia, la alabanza, donde ahí descubrí que la alabanza tenía poder, autoridad y unción. Fueron 3 palabras que me dio el Espíritu Santo, y en base a esas 3 palabras yo desarrollé en el momento una predicación. Pero yo, claro, tenía conocimiento de lo que era la alabanza, pero no tenía conocimiento de esta forma, ¿me entiendes? En la forma de presentarla. ¿Ah? Entonces, yo ahí descubrí, dije esto es del Espíritu. Y eso para mí fue extraordinario porque me di cuenta que si nosotros le damos libertad al poder de Dios, Él lo puede hacer en nosotros. Independiente a que tengamos todavía muchas trancas, dificultades en el vocabulario, somos tímidos, no tenemos expresión corporal, que es otro punto. Ese es otro punto que lo voy a tocar al final, la expresión corporal. Y entonces yo me di cuenta que uno tiene que a veces darle esa libertad. Ahora, cuando yo estoy delante de la gente, cuando yo voy a exponer un tema, yo nunca debo partir diciendo, por ejemplo, si me tocó el tema del amor de Dios, yo no puedo decir enseguida, hermano, esto evítenlo. Bueno, hermano, a mí me tocó dar el tema del amor de Dios. Eso no. Eso pierde, partimos muy secos. Entonces, uno que tiene que decir, hermanos, buenas tardes, buenas noches. Lo que hoy voy a compartir con ustedes les va a cambiar totalmente su vida. Lo que hoy voy a compartir con ustedes marcará tu historia. Lo que hoy voy a compartir con ustedes dejará una huella en tu corazón. Ay, y la gente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un ambiente de expectación. Inconscientemente estoy creando una concentración. Estoy inconscientemente pensando yo, en este caso ustedes que están ahí, ¿qué me va a hablar este hermano? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir este hermano? ¿Qué va a ser tan fuerte que va a marcar mi vida? Entonces, uno no puede partir tan seco diciendo, bueno, a mí me correspondió el tema del pecado. No, hoy día lo que yo te voy a hablar te va a ayudar para que no avances hacia adelante, para que avancemos hacia el cielo. Eso es muy importante. Tú tienes que crear un ambiente antes de predicar. ¿Ya? Eso tiene que ser. Segundo, tienes que tener una serenidad. Yo soy un poco fusivo, hermano, porque tengo ansiedad. ¿Y sabes cuál es mi problema?
¿Sabe cuál es mi problema? Y eso se lo digo así bien honestamente. Tengo tanto que a veces quiero que todos aprendan. Entonces yo quiero a veces, tengo esa ansiedad de que mi hermano ojalá les quede claro y yo les doy más cosas y más cosas y más cosas, que al final pero yo estoy... ¿Me entienden? Ya estoy así. Claro, porque tengo ansiedad que ojalá, a mí me gustaría que hubiera muchos predicadores, porque Chile en este minuto tenemos muy poco. Es muy poco, hermano, muy poco misionero, muy poca gente que está predicando. Realmente deberíamos estar ya mucho marcando el corazón. Entonces uno tiene que mostrar esa serenidad, tranquilidad, seguridad, por decir así, cuando uno va a predicar. Obviamente esa seguridad la va a dar obviamente el estudio, la oración que hicieron por ti en ese minuto. Es decir, la seguridad no te la da ese minuto. La seguridad empieza a trabajarse desde el momento que empezamos a preparar una enseñanza o una predicación, por muy cortita que sea. Tercero. ¿Cuarto? Tiene que haber una motivación. Esta motivación viene no ahí. Tú no te motivas cuando estás delante de la gente. Tú te motivas porque el tema te tocó a ti, te raspó a ti. Por ejemplo, a mí me encanta el tema. Hoy día yo estaba un poco nervioso porque la verdad decía, pucha, no me va a alcanzar el tiempo para predicar lo que yo había preparado, ¿ya? Y aún así, que traté de hacerlo lo más corto, llegué a las 12. Empecé más de las 11. Entonces dije, pucha, no voy a lograr lo que quiero. Entonces dije, Espíritu Santo, tú ayúdame, porque yo no puedo, pero mi motivación vino cuando empecé a preparar el tema, empecé a orar el tema, y me hice tantas preguntas que el Espíritu de Dios está sobre mí. Es decir, eso, si usted entrara en una profundidad en oración, usted se tiene que sanar de la autoestima. Ese texto te tiene que sanar de la vergüenza, te tiene que sanar de la inseguridad y sentirte privilegiado, privilegiada, que el Espíritu de Dios está sobre ti y que te quiere usar y que te quiere hacer voz de Dios y te quiere hacer canal de Dios. Es decir, eso fue lo que el Espíritu me dio. Por eso creo que aquí la clave, hermano, es la oración. No poner tanta seguridad en los conocimientos, ni en un libro, sino que Dios con la palabra. Porque a veces podemos caer que tengo un buen libro, que no tengo nada contra los libros, pero el libro a veces me puede coartar la acción del Espíritu que Dios quiere hacer. ¿Me entienden? Es decir, puede que uno, cuando parte en la predicación, tenga el libro. ¿Me entienden? El libro. Pero cuando ya comience a avanzar en la predicación, no se pesque del libro. Dele libertad al Espíritu de Dios para que Él revele. Porque ya lo dije recién, orar es entrar en el corazón de Dios. Y al estar dentro del corazón de Dios, podemos ver lo que Dios es. Podemos ver lo que Dios quiere de ti. Podemos ver lo que a Dios no le gusta de nosotros. Y por eso cambiamos. Porque tu esposa, tu esposo, tus hijos te pueden decir, oye, tú sos orgulloso, tú sos soberbio. Y uno dice, no, yo no soy soberbio. Pero cuando entramos en la oración, entramos en el corazón de Dios, Dios nos puede decir, Jaime, tú eres orgulloso. Y ahí viene el cambio. No va a venir algo. Entonces, aquí está la clave de orar. Pero esta motivación tiene de adentro. Y cuando una persona tiene motivación, se le nota. El corazón tiene que arder. Porque yo no puedo decir, bueno, voy a predicar. Una cara de culo, es decir, no, se nos tiene que notar. Y esto, ojo, esto tiene que ver, esto no tiene nada que ver con la predicación, pero se me viene a la mente.
Yo estoy trabajando ahora un tema, un retiro que se llama sanación de las cegueras espirituales. ¿Ya? Lo inspiré, pero lo estoy escribiendo, estoy comenzando a escribir un libro, así que pronto saldrá. Entonces, uno de los capítulos se llama sanación de la ceguera. Entonces, cuando Bartimeo pide la sanación de su ceguera, le dice: Señor, que yo vea. ¿Cierto? Bueno, yo lo traduzco así: Señor, que yo aprenda a verme, que yo me vea. Cuando una persona se comienza a ver, empieza primero que nada el Espíritu Santo a valorarte. Cuando tú logras verte con los ojos de Dios, tú te empiezas a valorar. Cuando una vez ves que tú no eres tan malo, tú empiezas a valorar al que está afuera. Y al valorar afuera comenzamos a trabajar lo que se llama la vigilancia de Dios. Es decir, yo estoy vigilante. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que descubrir de nosotros que tenemos algunas limitaciones, y en esas limitaciones ahí entra el Espíritu de Dios a sanarnos de esas trancas que tenemos, ¿cierto? Porque a veces uno siempre dice: no soy capaz. Uno dice: no, yo no lo podré. Pero es ¿por qué? Porque usted es ciego. Porque usted no ha visto la obra de Dios dentro de usted. Yo no puedo decir, yo no me puedo rendir antes de tiempo y decir: yo no sirvo para un tema. ¿Cómo no vas a servir si usted no lo ha hecho nunca? ¿Cómo usted se puede decir: yo no sirvo? No podemos decirnos eso. La palabra dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en aquel que nos fortalece. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Para qué? Porque todo lo podemos. Todo lo podemos, hermano. ¿Me entiende? Entonces, usted no puede rendirse antes de iniciar. No, usted va a poder. Entonces, es muy importante tener una motivación interior. Otro punto. Un predicador no debe decir, este es un problema que todos tenemos. Nosotros tenemos a veces algunas palabras muy pegadas, ¿no es cierto? Y tenemos que evitar de repetir cosas, palabras que expresen medias una duda, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Será así? O sea, no puede decir eso. Es como diciendo, bueno, ¿eso es lo que estás diciendo? No. Por ejemplo, tal vez. No. Uno tiene que tener, ciertas palabras no las tiene que repetir. Lo que tampoco debe hacer es tartamudear, verse nervioso. Usted, hermano, esto lo vamos a dejar después. Cuando uno se para aquí, usted se cree el cuento. Aunque por dentro esté así. Aquí yo soy el que manejo la situación, aunque por dentro esté muriéndome, esté triturado. Pero aquí yo no puedo pararme delante de una asamblea con inseguridad. Porque el cuerpo, la posición física, las manos, las pies, los ojos te acusan. Porque te dan cuenta que esto no es solamente una preparación intelectual, es todo tu ser. ¿Ya? Por ejemplo, un predicador no puede predicar con las manos al bolsillo. No puede predicar con las manos al bolsillo. ¿Ya? Usando las manos, si las manos no tienen objetivo de lenguaje. Es decir, yo no podría estar predicando un tema y estarme moviendo las manos por querer mover las manos. Yo voy a mover las manos porque a través de esas manos que estoy moviendo, yo estoy comunicando. Yo estoy comunicando con la mirada, estoy comunicando con los pies, estoy comunicando con la postura donde yo me estoy poniendo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy vital. Y como hablé de postura, es otro punto. La postura tiene que ser una postura recta y flexible. No puedo estar así. Tiene que ser recta y flexible. Tampoco.
Eso es estar consciente. Cuando uno comienza a sanar la ceguera espiritual, se comienza a ver uno. ¿Me entiendes? Y uno se da cuenta, no, cambia Jaime, tienes que mirar. Es decir, cuando uno comienza a sanar la ceguera espiritual, comienza a hacer este trabajo de visualización. Porque a veces ha pasado que justo digo una palabra y la persona dice, uy, no me dijo a mí. Justo me miró, y me miró a mí, y sí, te miraba a ti nomás, dice, sí, el predicador te miraba a ti. No, eso no puede ocurrir porque puede que a lo mejor yo diga una palabra y justo ¡pam! Te tocó, pero no me quedo pegada en ti. Yo tengo que hacer esta visión panorámica, ¿me entiendes? Y eso es comunicación, ¿ya? Nosotros en las manos expresamos mucho, ¿ya? La voz, este es un punto importante. Aquí nosotros lo más importante es el mensaje. Y por ende el mensaje se tiene que entender. Por lo tanto tenemos que cuidar nuestra modulación, nuestra voz, ¿ya? Una voz suave, porque a veces voy a decir, el Señor, hermanos, está aquí. Jesús está aquí. Y está aquí porque quiere tocar tu vida. Y por eso, levanto, bajo, sostengo. Eso se llama el matiz de la voz. Para que una predicación, una enseñanza no sea plana. Porque lo que es plano aburre. Lo que es plano latea. Por eso tenemos que también usar la voz, los matices. Yo estudié teatro. Y yo doy gracias a Dios que el teatro me ayudó mucho. Porque me sacó las trancas. ¿Ya? ¿Lo están grabando? Sí, lo están grabando. Hay palabras que no voy a poder decir aquí, ¿no? Me están poniendo la prédica. ¿La borramos? Bueno, en uno de los talleres de teatro me enseñaron a desinhibirme. Desinhibirse, ¿cierto? ¿Y qué es para ustedes desinhibirse? Había que desinhibirse. Entonces yo no entendía mucho lo que era eso, hasta que eso era un poquito sacarse las trancas. Los italianos no tienen problemas, hermano, ¿ah? Porque íbamos en el metro en Italia, ahora cuando fuimos al jubileo, y un hermano me comenzó a quejar. Entonces yo dije, ay, ¿no tanto así? Sí, me dijo. Y en la noche salí a caminar, estábamos en totales. Por eso a lo mejor andamos todos en problemas con el intestino, porque, claro, ellos no tienen problemas, ellos largan los gases. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos otra cultura. Bueno, uno a veces hay que aprender a desinhibirse también. Porque al desinhibirse vamos sacando potenciales que tenemos guardados. Todos tenemos un potencial. Entonces a veces ese potencial no le hemos dado trabajo. Entonces muchas veces nos cuesta. Entonces hay que también ser muy libre para hacer este trabajo. Ahora, la voz, ¿por qué se matiza? Porque la voz va muy unido al convencimiento. Es decir, yo según cómo me exprese, voy a convencer a la gente. Si no, no convenzo. ¿Y qué voy a convencer? Lo que Dios es una verdad. Pero el mensaje, como digo yo, la presentación tiene mucho que decir. Que no sea algo sintético, que no sea algo falso. A lo mejor en sus inicios uno tiene a alguien, así como alguien como tu fuente de inspiración, ¿entiendes? A mí me gustaba mucho en mis inicios Salvador Gómez. Aprendí mucho viendo a Salvador Gómez cómo predicaba. Pero después uno va armando su propio estilo, ¿entiendes? Tengo un amigo sacerdote en Argentina. Yo no he grabado tantos CD para los 32 años que tengo, podría haber tenido miles de prédicas, pero ellos me enseñaron a grabar los CD. Entonces ellos me graban los CD. Entonces un día el cura me dice, muy buena tu prédica, pero gritáis demasiado. Que yo grito mucho.
Entonces cuando él me dijo eso, traté, papá, estoy consciente, ojo esto, estoy vigilante, entonces trato de no gritar, ¿entiendes? Una cosa, dar énfasis, pero que no caigamos en ser estridente, porque también si alguien me escucha en un CD, va a ser estridente, va a ser desagradable. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo también ese manejo de la voz, que es muy importante, y una excelente modulación. La mirada, ese es otro punto que tenemos que trabajar los predicadores. Nosotros tenemos que tener una visión panorámica de todo el grupo, no podemos mirar para allá, para todos lados, cosas que la mirada hace que la persona ponga atención. Por ejemplo, me pasó en un colegio que fui a dar unas charlas a unos profesores. Yo sé que las profes no estaban, dos profes me querían sabotear la prédica. No estaban ni ahí con lo que yo estaba hablando. Pero como yo soy zorro, porque soy hijo de Dios, soy astuto, manso como paloma, pero muy vivo como una serpiente, yo les jugué algo. Ellas me querían sabotear la enseñanza y yo ¿qué hice? Me callé y las miré con mucho amor. Cuando ellas se percataron que yo las miré, les dije, ¿puedo seguir? Y jodieron. No les dije, shh, no, porque eso es inseguridad. Eso es inseguridad. Uno simplemente tiene que parar, mirar con ternura, aunque en ese minuto les quería pensar de las mechas, no tenía nada de ternura, pero traté de actuar un poquito, ya ejercí mi actuación, ¿me entiendes? Y las quedé mirando con ternura. Y no me hicieron nada más show. Pero ¿qué pasa a nosotros? Cuando vemos que alguien te está saboteando la enseñanza, que no está atento, que está mirando WhatsApp, que está... ¿Me entiendes? Que no hay intención. Uno tiene que manejarse en eso y tiene que trabajar la mirada. Por eso, para que la gente te ponga atención, tú tienes que mirarlos a todos. Mirarlo a los ojos. ¿Ya? A lo mejor no tan detalladamente, pero sí tienes que mirar a los ojos, porque la mirada habla también. Te encuentras con audiencias diversas también. Claro. Porque hay gente que le gusta que las miren. Sí. Hay personas que les gusta que las miren. Claro. Y buscan su mirada como expositor. Claro, hay muchas formas, pero como te digo, uno tiene que hacer este juego, ¿sí? Y tiene que mirar desde allá. Si esto estuviera lleno, tengo que mirar para allá. Mirar la galería, en este caso el día, había que mirar a todos había que mirar, ¿ya? Entonces, ahora, si ponemos un objetivo a todo lo que es una predicación y una enseñanza, podríamos decir que el objetivo único es evangelizar, nada más. No hay otro objetivo. Yo quiero que el mensaje llegue a todas las personas. Preguntas. Porque voy a hacer un taller. Madre. Sobre el testimonio que uno tiene que dar, ¿cómo tiene que ser? A ver, cuando uno parte en la predicación, yo doy esto es algo mío, está en un libro. Pero yo creo que cuando uno parte en la predicación tiene que partir por temas que a ti te toquen, que a ti te lleguen, que a ti te dicen algo más, porque eso ya es un punto a favor. Y si usted tiene un testimonio en base a ese tema, sácale provecho, ¿ya? Sácale provecho. Me ha pasado a mí me gustaba siempre predicar sobre el amor de Dios, pero después en los hermanos en mi comunidad fuimos pasando por todos los temas que también tienen que ver cómo uno está en ese minuto. Puede que a nadie le gusta predicar sobre el pecado, pero a veces ese tema te dice mucho según la palabra también, los textos que estás trabajando. Entonces eso si usted está predicando y tiene un testimonio en base a eso, eso le va a ayudar. Ahora, siempre el testimonio tiene que ser breve, porque la enseñanza no es el testimonio. El testimonio complementa
el testimonio son los descansos, dice Salvador Gómez, que son los descansos del predicador, los cuentos son descansos del predicador, el ejemplo es el descanso, uno hace como un descanso, uno descansa contando un cuento para seguir con la predicación, ¿ya? Pero uno siempre tiene que buscar esos espacios. Consultar, yo encuentro la situación de predicar en muchas ocasiones, pero también he tenido la experiencia que no siempre hay que decir que sí. Me gustaría que usted nos pudiera decir cómo discernir cuando uno tiene que hablar y cuando a veces uno sencillamente no está preparado o no es de Dios que uno vaya a ver. Yo creo que tiene que ver con la necesidad. Yo creo que uno, cuando a ti te invitan a predicar es porque hay un llamado, ¿ya? Pero también a mí me ha pasado en mi tiempo que a veces no he sentido el llamado, a pesar de que me invitan. Me ha pasado muchas veces que uno podría decir, no sé, me pasó una vez cuando la primera vez que fui a España, yo no sentí el llamado de España y yo no fui. Y toda la gente me decía, pero anda, es una linda oportunidad, pero no sentía el llamado de Dios. Era algo que me superaba. Y ahora me está pasando con México. Yo llego 3 meses a predicar y ahora tengo una invitación y estoy todavía no estoy sí. No sé, es una cuestión muy rara, hermano. Es decir, yo creo que aquí donde uno tiene que usar discernimiento, porque no todo lo que brilla es oro, hermano. Porque la gente, si es por viajar, dedíquese a viajar. Esto no es llegar es decir, la predicación es un complemento de todo, pero también uno tiene que orar. Yo creo que siempre en la vida, antes que decirle sí o no a las personas que te invitan, hay que orar. Y si Dios te dice no, es no. Porque cuando lo que no se consulta a Dios no lo avala, Dios no lo respalda, hermano. Eso tengámoslo bien presente. Porque a veces los hermanos te quieren ahí, pero no es Dios. Entonces uno tiene que tener claro que cuando uno recibe una invitación, sea para dar un tema, ¿no? Pero tiene que discernir, que no sea el miedo, ojo, que no sea el miedo, que no sea tu imagen, la reputación que tú quieres quedar bien. Y lo disfrazamos diciendo, no es que el Señor no quiere. No, yo creo que uno tiene que orar y ver, poner todas las cosas en la balanza. El otro día hablaba con una hermana de México, me decía, Jaime, pero ven, porque hay tanta necesidad. Yo le decía, en todos lados. Eso no es, para mí no es una cosa que yo tengo que ir. Hay tanta, la misma me han dicho, hay tanta necesidad en mi ciudad, Valdivia mismo, hay tanta necesidad. ¿Para qué tengo que ir a México? En mi país hay tanta necesidad, en mi región hay tanta necesidad. Es decir, si fuera por necesidad, no es para mí un parámetro para ir a predicar a un lugar. Pero yo vuelvo a repetir, yo creo que cuando uno entra en el corazón de Dios, Dios te dice sí o no. Y a mí me ha resultado así, porque las veces que yo dije que no, era no, y yo sabía por qué fue así. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que uno siempre, todo lo tiene que pasar por un filtro. Y ese filtro es discernir, es distinguir si esto es realmente un llamado de Dios o es cosa mía. Es una desmotivación, es cansancio, yo estoy en eso, estoy viendo, estoy cansado. Son varias cosas. Este año se me murió mi mamá, no tengo el ánimo así como dije, ¡ah! ¿Me entiendes? Es decir, son varios procesos. Tengo un deber de Estado, tengo mi papá, ¿me entiendes? Entonces, hay varias cosas que uno tiene que poner en la balanza. No es llegar y decir, por muy lindo que se vea un viaje, decir enseguida así. Por lo menos es mi criterio, yo lo estoy orando todavía. ¿Ya? Bien, pero avancemos con lo que tienen ahí, en la hojita. ¿No sobró ninguna? Faltó. Bueno, aquí hay un esquema que yo se lo sugiero
pueden cortarla, plastificarla, tenerla en su Biblia, ¿ya? Y este es un esquema muy sencillo. Uno cuando parte predicando debe hacer un esquema. Por muy fluido que sea el espíritu, siempre tienes que tener una pauta. No, las cosas no fluyen de la nada, ¿ya? Y esta preparación de este tema es en base a un texto bíblico, ¿ya? Especial para una reunión de grupo, de oración, ¿ya? Entonces, si ustedes van dándose cuenta, cuando yo quiero entregar un tema, yo tengo que ponerle un título a ese tema, ¿ya? Es bueno siempre colocarle un título. El título es creatividad. El amor de Dios. No, póngale otro nombre. ¿A quién le va a poner el amor? Va a hablar del amor de Dios. Pero colóquele otro título ahí que sea un título atractivo, bonito, que ya el título hable, ¿ya? Segundo, tiene que buscar un objetivo. Los objetivos en qué nos ayudan para alcanzar lo que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Yo quiero lograr con este tema, el objetivo que yo me planteé, que ustedes primero sepan qué es predicar, qué no es predicar. Y que todos estamos llamados a predicar. Y también poder armar, ¿ya? No sé si me da el tiempo, pero podemos armar algo, ¿ya? Entonces yo puedo plantearme un objetivo, dos objetivos. Pero la verdad, yo prefiero armarme un objetivo, nada más. Porque tengo que tener claro qué es lo que quiero lograr. ¿Qué quiero lograr cuando le voy a dar un tema? Si yo voy a dar un tema de conversión, ¿no es cierto? Yo me plantearé un tema que yo quiero lograr, ¿no es cierto? Que los hermanos sepan la importancia de la conversión en la vida de una persona. O los efectos que puede lograr cuando la persona se convierte. ¿Entiendes? Yo quiero lograr, si yo voy a hablar del pecado, yo quiero lograr que los hermanos aprendamos que sin Dios nadie podrá ver a Dios, sin gracia no vamos a poder ver a Dios. Entonces yo tengo que presentar el pecado como una mala noticia. Si yo quiero hablar del amor de Dios, yo quiero que la gente, aparte de entenderme, experimente el amor de Dios. Es decir, yo siempre tengo que plantearme un objetivo cuando yo voy a dar una prédica. Tercer punto, ahí dice, yo nunca debo, dice, motivar, breve introducción del tema. Lo dije al inicio. Yo no puedo decir, bueno, a mí me tocó el tema, el pecado. No, yo tengo que hacer una breve motivación. Tengo que motivar. ¿Cómo voy a motivar? Con un canto. ¿Cómo voy a motivar? Con un testimonio. ¿Cómo voy a motivar? Con un ejemplo. Yo buscaré la forma de motivar para introducir, porque es una introducción nomás. No es etcétera. Esto, ojo con esto. Jamás se puede decir esto. Bueno, hermano, a mí me tocó este tema, pero la verdad me costó tanto prepararlo porque entonces se va a parar alguien allá y te va a decir, entonces siéntese, hermano. Eso jamás. Pero yo lo he escuchado en los seminarios, en predicaciones. Ay, me tocó este tema, última hora lo hice, pero lo hice. No, eso no se puede decir. Usted se para ahí y usted es el actor en ese minuto. Usted es el centro. Todo va a girar en base a lo que usted va a decir. Usted no puede mostrar inseguridad. Usted tiene que creerse esto. Y aunque a lo mejor su preparación fue poca, no puede decir eso. Y eso no es falsa humildad. Porque a esa gente se tira al suelo. Ay, que hermano, yo no soy digno. Entonces, si no eres digno, siéntate. Claro. Dígame, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de predicar? ¿Somos dignos? No. Esto es gracia. Esto es gracia de Dios.
Entonces, díganme, no podemos impartir una prédica así. Entonces tiene que ser una prédica, antes de partir con el tema, yo tengo que hacer algo que motive. Me voy a motivar con un canto, etcétera, bla, 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 bla. Cuarto, el texto bíblico. Por ejemplo, si yo voy a hablar, a ver, de conversión, y me voy a trabajar el texto de Apocalipsis 3:20, que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Ese va a ser mi texto. No llenen de texto a la gente, porque la gente no los va a pescar. Usen un texto y eso es suficiente. Pero eso sí, el texto que ustedes van a elegir les tiene que decir algo a ustedes. Ustedes por lo menos tienen que tener una noción del texto. No pueden pararse a hablar de algo que ustedes no tengan ni siquiera una noción. Si yo no me siento preparado para un tema, yo debo buscar apoyo. Por eso a veces en los seminarios uno dice: vamos a hacer el seminario de a dos. ¿Ya? Uno por último te hace palanca ahí con oración, pero por lo menos uno parte, uno le puede sugerir. Por eso de esto también no tenemos que ser egoístas. A veces los hermanos son egoístas, y son egoístas con los libros, son egoístas con mucho material. Yo no tengo ningún problema en mandarle esto a todos ustedes, pero yo no tengo, siempre digo estas cosas: el autor de todo esto es el Espíritu Santo. Cuando dice la gente: no me grabe el CD porque con eso me ayuda a evangelizar, no, si lo van a grabar igual, así que grábalo. Grábalo y multiplícalo. Si el autor de esto es el Espíritu Santo, ¿qué somos nosotros? No somos nada, somos canales, recuerden. Somos canales, voz de Dios, y la unción de Dios la tenemos para llevar a cabo. Una vez que tengo texto claro, ahora yo voy a hacer un enfoque. El enfoque es como, miren, el enfoque es esto. El enfoque es esto. Es acercar, es como la lupa, ¿ya? Y aquí yo voy a darle el enfoque que yo quiero. Y aquí tengo que tener varios elementos. ¿A quién voy a predicarle el mensaje? Porque vuelvo a repetir, el enfoque no va a ser el mismo. Si yo estoy predicando sobre la conversión y sobre este texto, no va a ser el mismo enfoque a personas adultas que a personas jóvenes. No va a ser el mismo enfoque a personas de un lugar rural a una ciudad. No es lo mismo los enfoques a un grupo de, no sé, de empresarios que me toque que predicarle a los de la parroquia o de la capilla que viven aquí a la vuelta de mi casa. No es lo mismo. Entonces, esto es muy importante. El enfoque es como situarme bien a quién les voy a predicar. Y este enfoque yo lo tengo, tiene que tener tres partes. Primero, voy a hacer una referencia al texto. ¿A qué se está refiriendo el texto de Apocalipsis 20? ¿De qué se está refiriendo, De Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. ¿De qué se trata? Háganme una referencia. Jesús, ¿no es cierto? Que está haciendo un llamado. ¿Qué más? ¿Qué elementos vemos? Casa, puerta, abrir, ¿cierto? Que está abierto, que él quiere entrar. Es decir, esa es la referencia. Es decir, yo no parto enseguida predicando. Tengo que hacer como una referencia, como acercar, ¿no es cierto? Acercar el texto, la predicación, el mensaje a la gente, que se vaya situando. ¿Ya? Segundo, el contenido actual, el contexto actual. Ahora eso lo bajo a hoy, lo bajo a la vida de los que están escuchándome. Jesús hoy, hermano, también quiere tocar la puerta. Y yo quiero preguntarte a ti, si tú le has abierto la puerta a Jesús. ¿Han abierto la puerta a Jesús? Sí. Ay, me convencieron. ¿Abrieron la puerta a Jesús? Sí. Ya, toda la gente va a decir, ¡sí! Pero, ¿lo hiciste pasar a Jesús? Algunos van a decir, ¡sí! Y yo te voy a decir,
¿Y a qué habitación lo hiciste pasar? ¿Lo hiciste pasar a tu cuarto, al lugar íntimo de tu vida? ¿Lo hiciste pasar a tu sexualidad, a tu emotividad? ¿Lo hiciste pasar a tu vida laboral, a tu vida de amigo? ¿Lo hiciste pasar? Mira, ¿qué estoy haciendo? Te estoy llevando más, te lo estoy llevando más a ti. Lo estoy bajando. Por eso parto del contexto, ahora entro en el contexto de uno. Y tercera parte dice, ahora viene el mensaje de Jesús. Ahora, ¿qué quiere Jesús? Jesús quiere tomar tu vida, hermano. Porque conversión es abrirle cada área a Jesús, es volcarte a Jesús. Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere intervenir en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces ahí le doy todo lo que Jesús quiere. ¿Me entiendes? ¿Me entendió? Vuelvo a repetir. Yo toco un texto. De ese texto lo separo en 3 momentos. ¿De qué se trata el texto? Lo bajo a la realidad nuestra y al final cuál es el mensaje final que el Señor quiere decirnos de ese texto. Sexto, dice aquí. Final del tema. Porque ya hablé de Jesús. El final del tema puede coincidir con... Yo puedo cerrar con otro texto bíblico como sellar, no lo voy a explicar, sino simplemente cierro. Por ejemplo, como recién dijo, por eso, hermano, Jesús ha entrado en nuestra vida, pero la palabra dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Ahí ya, puedo usar ese texto, puede ser otro, y ahí cierro con ese texto. 1, 2, lo puedo hacer con un momento de aclamación, una alabanza. Lo puedo cerrar con una oración final. Lo puedo cerrar, aunque aquí no está, con un testimonio. Pero siempre, a mí me gusta cerrar con una oración. Porque la oración baja lo que prediqué con el intelecto, baja. La oración es la que nos lleva a la experiencia de Dios. La oración no es los conceptos, no son las ideas, es la oración. Me ha pasado muchas veces que la gente me dice, y yo digo, se quedaron con eso, pero le sirvió. Se quedaron con un... Me dijo, me acuerdo esa vez cuando el Señor me desarmó la prédica en Valdivia. Dios me enseñó a usar el cuerpo para la predicación. La alabanza, yo dije, es el poder de Dios. Yo dije, ¿cómo ahora hago que la gente se quede con el poder? El poder de Dios, ¡pum! Ya, todo hacía. Yo decía, poder de Dios, ¡pum! Unción, ¿me entiende? Es decir, autoridad. Es decir, la gente se quedó con eso. Nunca, me dijo una mujer una vez, nunca me voy a olvidar lo que es la alabanza. Jamás. Es una oración llena de poder, de autoridad y de unción. Nunca. Porque cada vez que haga así voy a acordar que la alabanza tiene poder. Cada vez que me levante me voy a acordar que la alabanza tiene autoridad. Cada vez que me ponga mis manos voy a acordar que la alabanza trae la unción de Dios. Son cosas tan sencillas. Son cosas tan sencillas que cuando uno enseña, la gente le va a quedar eso. A veces no se va a quedar con el texto bíblico. Se queda con la vivencia y se queda con el ejemplo, o se quedó con una canción, o se quedó con el testimonio tuyo.